Hola a todas, hola a todos. Bienvenidos a esta actividad. Estamos celebrando el tercer aniversario de Sanaje. Este proyecto, este colectivo ya lleva en marcha 3 años y la verdad es que estoy súper contenta. También hoy celebramos un año más, ¿no? de la presencia de la inmigración china en el Perú. Así que estoy muy contenta de que nos estéis acompañando en estas 8 horas de programación donde tenemos una programación súper variada, mogollón de actividades, pero esta charla en concreto va a ser para presentar el grupo feminista de Tusanaje. Vais a conocer los relatos de mujeres tusanes súper interesantes con una trayectoria súper potente y las vais a poder conocer mejor por aquí. Nos podéis ir dejando comentarios y nada, la moderadora de esta actividad va a ser Victoria y voy a leer su biografía. La verdad es que tiene una trayectoria impresionante. Es una tusán nacida en Ica, Perú, de bisabuelos cantoneses, jaca y peruanos. Licenciada en Economía y Relaciones Internacionales de la Universidad de Lawrence en Wisconsin, Estados Unidos, y magíster en Desarrollo Internacional del Instituto de Altos Estudios Internacionales y de Desarrollo en Ginebra, Suiza. Desde el 2014 vive en Suiza, donde ha trabajado para las Naciones Unidas, nada menos, en el Instituto de Capacitación e Investigación, enfocándose en desarrollo de conocimientos y aprendizaje virtual. Actualmente trabaja para el Fondo Mundial en la División de Gerencia y Subvenciones para la región de Asia del Sur. Pero bueno, todo es trabajo porque en su tiempo libre también disfruta de viajar, de hacer crossfit, boxeo tailandés y trekking de montaña. Victoria, no me... O sea, madre mía, estoy impresionada. Me considero una feminista que lucha por los derechos de la mujer y su equidad en todos los ámbitos de la sociedad. Actualmente lidera el espacio de mujeres tusanes en el colectivo Tusanaje. Así que nada, le doy la palabra a ella y muchísimas gracias, Victoria, muchísimas gracias a todas y nada, espero que disfrutéis esta charla. Muchas gracias, Paloma. De verdad que ha sido demasiado la biografía. Buenos días a todos, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos ven. Es un honor realmente presentar a este grupo de mujeres tusanes, especialmente durante este homenaje por el aniversario de Tusanaje. Somos un grupo de mujeres de ascendencia china que busca como objetivo primordial el mejoramiento y empoderamiento de la mujer tusán a través de un espacio privado donde exploramos temas de interés mutuo pertinentes a nuestra identidad, especialmente como mujeres tusanes, nuestras vivencias, nuestras luchas. Básicamente esto nos conlleva a compartir no solo conversaciones propias de nuestras experiencias, sino que también tocamos temas sociales, políticos, artísticos, de identidad, entre otros. Estamos muy contentas porque, como les he dicho, recientemente nos hemos formado, pero ya somos una red de 20 mujeres tusanes de distintos profesiones e intereses. Estamos por Perú, Costa Rica, México, Estados Unidos, Canadá, España y Suiza. En general promovemos la solidaridad femenina, el respeto, la tolerancia, la ayuda mutua y especialmente en nuestras reuniones la privacidad y la confidencialidad. Ahora puedo empezar con nuestra mesa de diálogo. Como dijo Paloma, se titula ¿Dónde está la mujer Tuzán? Vamos a escuchar el relato o los relatos de 5 mujeres tusanes extraordinarias. Especialmente nos van a contar acerca de sus historias migratorias, familiares migratorias, la exploración y la construcción de su identidad y especialmente cómo su identidad Tuzán ha construido esa participación en la esfera pública. Ahora, si me permiten, voy a compartir mi pantalla para empezar con la mesa. Eh, Me gustaría antes de empezar esta mesa resaltar que a pesar de que existen investigaciones de la diáspora china en el Perú y las Américas, existe también un pequeño vacío en el rol que jugó la mujer,
ya sea como inmigrante china o durante el proceso de mestizaje, como hija, como esposa, como mujer. Bajo este contexto se omiten muchos documentos y relatos históricos de la presencia de la mujer tuzana en la esfera política, en la esfera pública, y el rol que jugó en procesos educativos, artísticos, sociales, durante la diáspora china. Dado este vacío de investigación, creemos que es vital resaltar el rol de la mujer tuzán y por este motivo nuestro grupo decidió tener la primera mesa de diálogo tocando este tema. Antes de iniciar con las biografías de nuestras panelistas, me gustaría definir términos claves de este conversatorio, especialmente el término clave, que es la esfera pública. Este término es todo aquel proceso que no se ejecuta dentro de la esfera privada o lo familiar. La esfera pública es un espectro, es decir, no existe una sola esfera pública, sino que son muchos espacios de diversos tamaños, alcances, donde existen intercambios diversos. Por ejemplo, la participación de una joven en un comité estudiantil, o un poquito a más escala la participación de una madre en una asociación vecinal y ya algo con un alcance más grande, digamos, una mujer electa al Congreso, por ejemplo. Ahora, me gustaría presentar a nuestras panelistas que son realmente extraordinarias y les agradezco que hayan aceptado nuestra invitación. Empiezo con Valerie Tarazona Kong. Ella es una tuzán peruana también, bachiller en Ciencias Políticas de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es actualmente analista de datos en el Ministerio de Educación del Perú, especialista en gestión escolar y administración educativa. Valerie tiene más de 12 años de experiencia en proyectos sociales y organizaciones políticas. Actualmente es miembro de la comisión del programa del partido político Frente Amplio. Le interesan además temas vinculados a la reforma política, derechos laborales y enfoque de género. Nuestra segunda panelista es Saraí Lai Trigo, es una tuzán mexicana, nieta del poeta Ramón Lai Mazo, un gran personaje chino-mexicano que ayudó a la repatriación de 370 chinos mexicanos en 1960. Saraí Lai es una investigadora multidisciplinaria, bailarina y coreógrafa, becaria postdoctoral en la Universidad de California, Santa Cruz, por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Es doctora en educación. Como investigadora y bailarina, ha impartido diferentes cursos, talleres, ponencias, conferencias, conciertos didácticos de arte, danza, educación en México, Argentina, Costa Rica, Estados Unidos, Canadá y España. Nuestra siguiente panelista es Fátima Sarmiento. Ella es tuzán peruana. Fátima es artista plástica de obra multidisciplinaria. Realizó sus estudios en la Escuela Nacional de Bellas Artes del Perú, el Instituto de Artes Visuales Edith Zag y la Pontificia Universidad Católica del Perú. Estudió caracterización de personajes y FX en la Escuela Arias Bazán en Córdoba, Argentina. Se desempeña como docente desde el 2009. Sus intereses giran en torno a temáticas de identidad, sexualidad, psique y autoconocimiento. Tiene especial interés por el collage, la fotografía, la escultura, el video arte y el cine. Seguimos con Julia Mariuska Hodgins, también es tuzán peruana. Ella actualmente reside en Canadá. Es socióloga concentrada en la investigación social con estudios en filosofía. Es productora radial voluntaria, condujo el programa iHeart Latinoamérica en Canadá por 4 años y produjo el docu-podcast Indigenous Languages in Music. Actualmente es una candidata a la maestría en Relaciones Internacionales en el Departamento de Estudios de Defensa en King's College London. Y finalmente tenemos a Alexandra Arana. Ella es también tuzán peruana, licenciada en Literatura Hispánica de la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde ahora es predocente. Ganó una beca para estudiar 1 año en la Universidad de Bonn, en Alemania. Participó en el proyecto Saxamarca, iniciativa de la DARS-BUC. Ganó el premio de investigación académica en el 2012 a partir de su investigación sobre la construcción de los personajes femeninos en una obra de Mario Vargas Llosa
y el Premio PADET 2016 por su tesis de licenciatura alrededor de la representación de los personajes femeninos queer en la literatura peruana de los años 90. Tiene interés en cultura pop, estudios asiáticos, estudios de género, queer y LGBTIQ+. Con estas increíbles biografías podemos empezar nuestra mesa con la primera pregunta que iría dirigida a Alexandra. Alexandra, nuestra primera pregunta es, cuéntanos de la historia migratoria de tu familia. ¿Cuál fue el rol que cumplieron las mujeres en tu familia y especialmente en el desarrollo de tu identidad? Ok, muchas gracias, Victoria. Para responder tu pregunta, entonces voy a hacer un recuento de mi línea familiar y los avances que hizo cada generación. Mitusanidad, siguiente diapositiva. Mitusanidad viene de mis tatarabuelos maternos, quienes vinieron a Lima con sus hijos en 1920. Mi tatarabuela, que pueden ver en la imagen de la izquierda, enviudó a los pocos años de que llegaron a Lima, por lo que tuvo que hacerse cargo de la crianza y proveer a la familia. Creo que este evento marcó mi historia familiar, ya que mi lado materno tiene una fuerte presencia femenina y un gran sentido de independencia en la mujer, ya que no hubo una autoridad masculina a la cual someterse u obedecer. Como era costumbre en esa época y en la comunidad china, mi bisapeu solo le dieron educación primaria y la casaron a los 14 o 15 años. Disculpen, mi bisapeu es la de la foto de la izquierda. ¿Ya? La casaron a los 14 o 15 años. Sin embargo, ella decidió insistir a mi bisaquén o bisabuelo que le diera educación primaria y secundaria a sus 3 hijas. Esta importancia que le dio a la educación se vio reflejado en el deseo de ellas de alcanzar estudios universitarios. Asimismo, se relaciona con la característica que tenemos en mi familia de darle muchísima importancia a la cultura, los estudios y la educación. Ella tenía un espíritu autodidacta. Enseñó castellano a varias personas de la comunidad china y, a diferencia de su madre, ella no obligó a sus hijas a casarse. Incluso les permitió casarse con quienes ellas deseen. Por ejemplo, su hija mayor decidió quedarse soltera, algo muy extraño para su época. La segunda hija se casó con un migrante italiano y la tercera, que es mi apeu, mi abuelita, la de la imagen del centro, se casó con un migrante de la sierra. Este fuerte espíritu de ir en contra de algunas imposiciones de la comunidad y de independencia hizo que rechazara a su hermano como la nueva cabeza de la familia, lo cual en algún momento ocasionó una fractura. Además, el no inscribir a sus hijas en el registro de la beneficencia china, siendo ellas también descendientes de chinos, parece sugerir una ruptura con ciertas normas. La generación de mi apeu fue la primera en ingresar a la universidad. De ahí aprendí que la educación es un privilegio que pudimos obtener gracias al esfuerzo de la familia. Asimismo, de ellas aprendí que pese a que en esa época uno decidía con quién casarse, había normas implícitas. Al haberse ella casado con un migrante de la sierra, fue mal vista por otras personas de la comunidad china y también supuso un choque con la cultura con la familia política. En esta misma generación se encuentra mi tía Violeta, la de la imagen de la derecha, de quien aprendí que casarse no debe ser una obligación. Esto supone también una ruptura con los valores de la comunidad china, ya que al ser migrante, al ser una cultura jerárquica y autoritaria, desea a toda costa preservar su pureza. Finalmente, de mi madre aprendí el sentido de independencia. Creo que está en la siguiente diapositiva eso. De mi madre aprendí el sentido de independencia. No se necesita ser esposa para ser madre. Asimismo, gracias a ella es que aprendí la importancia del apoyo de la familia y pude crecer en un entorno tusano. En la izquierda está la imagen de mi abuelita, mi mamá, mi tío Jesús está ahí también, y yo, de bebita. Ya, de ahí en la imagen de la derecha estamos las 3 generaciones ahí juntas. Y a ver, la siguiente diapositiva, creo que hay otra foto ahí. Y ahí está toda mi familia. Ya. Por lo tanto, creo que gracias a esta historia familiar es que tengo un fuerte sentido de independencia, así como el deseo de reflexionar y rescatar una feminidad distinta a la de la norma, y lo cual incluye, quizás como un paso natural, el que quiera defender todos los temas de diversidad, como sobre todo temas de diversidad de género y sexual. Eso sería para responder tu pregunta, Victoria. Wow, muchas gracias, Alexandra. Es realmente impresionante ver que el impacto de realmente entender la historia de tu familia y de las mujeres ayuda mucho a también entender dónde estamos, ¿verdad? Ahora me gustaría hacer la misma pregunta a Saraí.
¿Cuál fue el rol que cumplieron las mujeres en tu familia y en el desarrollo de tu identidad? Muchas gracias, Victoria. Bueno, antes que nada he de decir que soy hija de Patricia Trigo Brostrand, mujer mexicana, y de Adrián Lai Ruiz, chino mexicano peruano. Tengo un hermano, Carlos Lai, y ambos nos consideramos de ascendencia chino-mexicana peruana. Siguiente, por favor. La historia de migración familiar inició con mi bisabuelo paterno, Ramón Lai Dan, quien era originario de Cantón, China. Él vino a México a lo que en aquel entonces llamaban la Montaña de Oro, o a las Américas, a construir las vías del tren que iba hacia el norte. Posteriormente trabajaría en las minas y después, por azares del destino, se quedaría a vivir en Mocorito, Sinaloa, y se dedicaría a fabricar zapatos. Ahí se casó con mi bisabuela Isabel Mazo de Toazón, con quien tuvo 9 hijos. El primogénito varón fue mi abuelo, Ramón Lai Mazo. El papel de la mujer en la historia migratoria de mi familia en realidad ha sido muy complejo, del lado paterno. El siguiente. Mis bisabuelos, por ejemplo, tuvieron que emigrar a China por el conflicto antichino que se vivió en México durante la época de la Revolución Mexicana, de 1910 a 1918. De manera que gran parte de la historia de mi abuelo se desarrolla en China, específicamente en Macao, de 1918 a 1960. Allá fue donde se casó con su esposa peruana y tuvo 4 hijos. Mis 2 tías, María y Juana, mi papá y su hermano menor, Roberto. Pero dentro de esta familia había algo más. La esposa de mi abuelo, Fredesvinda Ruiz Muñoz, a quien llamaban Freddy de cariño, ya tenía 2 hijos de un matrimonio previo con un chino que la había abandonado en Macao para irse con su esposa legítima en China, como solía suceder con muchas mujeres peruanas en aquella época. Durante su vida en Macao, la familia de mi padre pasó por etapas de miseria y sufrimiento. Por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, 10 miembros de la familia murieron, unos asesinados y otros a causa de enfermedades provocadas por la guerra o por inanición, como fue el caso de mi bisabuela Isabel. Allá en el oriente, mi abuelo, por haber nacido en México, era tratado como el patito feo de la familia. Luego, en su adolescencia, por ser mexicano, no lograba conseguir trabajo ni con los chinos ni con los europeos. Hay que recordar que en ese momento Macao era colonia portuguesa. Finalmente, en Macao, después de la Segunda Guerra Mundial, logró trabajar como primer secretario del arzobispado. Siguiente. Esa posición fue la que le permitió solicitar y lograr, después de un sinfín de cartas enviadas al gobierno mexicano, la repatriación de 370 chinos mexicanos por el presidente Adolfo López Mateos. Siguiente. Sin embargo, mi abuela Freddy no vino a México con mi abuelo. Ella regresó antes al Perú, siguiente, con sus 2 hijos de su matrimonio previo y con el más pequeño de los hijos que tuvo con mi abuelo. Pasarían muchos años para que se volvieran a encontrar en México. Sin embargo, la convivencia con ella fue corta y mi abuela paterna regresaría pronto al Perú y ahí moriría años más tarde. Yo realmente nunca la conocí. A quien conocí como abuela paterna sería Silvina Lugo, que está en la foto de la derecha, la tercera pareja de mi abuelo, con quien tampoco logré convivir mucho durante mi infancia. Siguiente. Por ese lado, he de decir que la presencia de las mujeres que han marcado mi identidad han sido sin duda del lado materno. El lado mexicano de mis raíces. Siguiente. Principalmente mi madre y mi abuela Angelina. Ellas han sido quienes me han mostrado esa fuerza femenina, ese coraje y dedicación para salir adelante y enfrentar la vida. Mi abuela y mi madre me heredarían también el gusto por la cocina, en especial la repostería. Siguiente. Aquí he de decir que mi madre es la que me ha inspirado a seguir mis sueños y a pesar de que ella no tuvo las mismas oportunidades que yo, ella siempre se ha preocupado porque yo encuentre mi camino. En conclusión, quiero seguir los ejemplos de mi madre y mi abuela, quienes me han inspirado e influenciado en varios aspectos de mi vida a ser una mujer fuerte y valiente y a afrontar la vida como sea. Sin ese ejemplo femenino en mi familia, no sería quien soy en este momento como mujer. Gracias, Victoria. Wow, muchas gracias, Saraí. Personalmente, que te conozco,
ya nos contarás en esta mesa, pero es un honor tenerte aquí, realmente. Nuestra siguiente panelista puede ser Julia. Julia, dentro de la historia migratoria de tu familia, ¿cuál fue el rol que cumplieron las mujeres en tu familia y en el desarrollo de tu identidad? Bueno, la historia de migraciones chinas en mi familia se ha perdido. Mi abuelo materno era parcialmente chino, no sabemos ni la generación ni por qué lado parental, tampoco de qué parte de China. Esto fue invisibilizado por razones que, aunque desconozco, es un hecho bastante común para bastantes tusanes. Sus apellidos no son chinos, no sabemos si fueron cambiados o se perdieron en matrimonio. Él era Carlos Humberto Alvarado Cano. Esta invisibilización ha ocurrido muy fuertemente al lado, digamos, al lado de mi abuelito, mi abuelito Carlos Humberto, y no tenemos indicios ningunos de apellido, objetos, historias familiares. Sin embargo, las evidencias de las fotografías que están viendo son muy elocuentes. Carlos Alberto Alvarado Cano, a la izquierda de la pantalla, debajo de mi nombre, nació en Arequipa, vivió, creció y murió allí. Y él era un hombre muy devoto católico, diácono mercedario tercero, cantaba bellísimo y cuando entonaba el pajarillo errante, todos llorábamos, incluido él. Era todo un caballero amoroso, paciente, alegre, reflexivo y muy trabajador. Todo el mundo le decía con amor y con suavidad, Don Carlitos. A pesar de venir de una cultura china parcialmente, él no era un hombre impositivo, entonces de alguna manera él fue un poco más suave, ¿no? En la foto del lado derecho ven a la que sería la mamá, creo que es la mamá de mi abuelito, la bisabuelita Pilar, y el hermano mayor, Alejandro. Ahí se pueden ver los rasgos con claridad, son muy evidentes. A la próxima, por favor. La próxima, acá está. Estos son mis abuelos. Arriba mi abuelito y mi abuela, que además era judía. Ella era la hija de dos judíos convertidos a católicos. A la derecha está mi abuela con mi mamá. Abajo está mi mamá con mi abuelito, cuando mi mamá tenía 15 años más o menos, con las primas judías. La próxima, por favor. La próxima, por favor. Acá están mis hermanos. Mi hermana, a la que llamamos cariñosamente la China, porque ella tiene los ojos más oblicuos de todos. A la derecha estamos cuatro de los hermanos, faltan dos. Y abajo está mi sobrinito. Mi hermana se casó con un judío 100%, criado, aculturado, etcétera, y a su hijito, la familia del papá le dice el chino. Por favor, la próxima. La próxima. Acá estamos los hermanos, casi todos, falta uno. Al que está más a la derecha, sus amigos siempre le han dicho Buda o Gandhi, desde que éramos chiquillos. Y al que está en el otro lado de la izquierda, también sus amigos del colegio también le dicen chino, ni hablar de mi hermana y yo, ¿no? La próxima, por favor. La próxima, por favor. Diapositiva. Perdóname, pero ya no tenemos otra Ok, perfecto. Ok. Que pensé que había una foto más, pero bueno, no importa. El rol de mi abuelito fue, como decía yo, un hombre muy suave, pero mi mamá creció en una familia bastante tradicional. Entonces, el rol de las mujeres en la casa, en la familia, ha sido bastante sometida al patriarcalismo. Yo soy un poco la oveja negra. Al unirme a este colectivo descubrí que la invisibilización era algo muy general y esto me ha causado el síndrome del impostor. Cuando alguien me habla en mandarín, cantonés, vietnamita o algún idioma asiático y no puedo responder, la vergüenza que me inunda es simplemente, me dura 3 días y es totalmente sobrecogedora. Ahora mismo siento que tengo que probar un examen de tu sanidad, que yo sé que no es así, pero esta invisibilización causa ello y es a lo que yo quería dar luz. ¿Qué recojo de la familia de mi mamá, donde está la vertiente china de mi identidad? Aprendí de mi mamá a ser muy estudiosa y muy aplicada. Soy lo que se llamaría una nerd. Además, por mi mamá llegué a la meditación, que es una búsqueda tan trascendental y fundamental en mi vida. Yo no sería la misma sin practicarla. Sin embargo, rompo con muchos esquemas. Desde pequeña tuve actitudes contra los estereotipos de género. De alguna forma, como decía, soy la oveja negra de la familia. Y en este colectivo Tuzán, ser oveja negra ha encontrado a varios pares
tenemos además un objetivo común de dar fuerza y abrir espacio para que se oigan las voces de las personas que son invisibilizadas, mujeres, tusanes y otras personas con diversidad que de alguna manera se escapan a lo que es el estereotipo de normal, que todos sabemos la normalidad es una idea más o menos elusiva, una quimera. Bueno, eso quería decir que en este colectivo he encontrado más fuerza para ser un poquito más oveja negra y vivir, revivir mi tusanidad y reconectarme con mi tusanidad, tratando de vencer ese síndrome de impostor que pena en mi cabeza a veces. Gracias. Gracias por compartir algo tan personal. Yo creo que el objetivo del colectivo y de las mujeres tusanes es realmente encontrarse esa comodidad, ¿no? Entre compartir parte de tu identidad y compartir esa solidaridad femenina que tenemos en este grupo feminista. Ahora le pregunto a Valerie la misma pregunta que hemos estado haciendo. Valerie, ¿cuál fue el rol que cumplieron las mujeres en tu familia? Si nos puedes hablar un poquito de la historia familiar migratoria y en el desarrollo de tu identidad. Muchas gracias, Victoria. Bueno, yo soy hija de Rosa con Ubaldo, ¿no? Que ahí aparece a la izquierda, en rosado, que es hija de Rosa Ubaldo Vaca, que está a la derecha, y Julio con Wong, que está al costado de mi mamá. Él es un inmigrante chino que vino de Cantón en un barco a los 8 años, ¿no? Junto a su tío hace casi 100 años. Entre las anécdotas que más recuerdo de las reuniones familiares es que mi mamá y mi abuela nos contaban a mí y a mis primas que otros chinos lo denominaban saco largo. Como pueden ver en la foto, mi abuelito Julio tuvo muchas hijas antes de llegar a tener un hijo, que es mi tío Chicho, que es el niño que aparece allí, ¿no? Bueno, el adolescente, que es el menor de ese lado de mi familia. Y la experiencia de vida de mis dos abuelitos y su relación con la educación y la migración me parece que evidencian discursos que han marcado a toda esa generación, la generación de nuestros abuelos, y que persisten aún en nuestras épocas, ¿no? Mi abuelito Julio recién empezó a estudiar la primaria a los 11 años. Por un episodio de discriminación racial en el ámbito escolar, decidió ser autodidacta, generándole una muy fuerte vocación intelectual. A los 18 años, dirigió una bodega y luego heredó de su tío un tambo en Nazca, una provincia al sur de la capital, de la capital de Lima, en el Perú, lo que generó vocación por hacer negocio, algo que ha marcado especialmente a mi mamá y que es muy común entre todos los descendientes de chinos. Mi abuelita Rosa no culminó la primaria y era analfabeta. Entiendo que solo sabía firmar. Quiso estudiar corte y confección, pero mi abuelito Julio se opuso porque no estaba de acuerdo en que ella deje de dedicarle tiempo a mi mamá y mis hermanos. Bueno, y sus hermanos, disculpen. No obstante, las dos mujeres que más me han inspirado, que son mi mamá Toti, como le dicen, que es Rosa, y su hermana mayor, mi tía Tula, que se llama Julia, son profesionales y han seguido trayectorias inspiradas por las altas exigencias de mi abuelo. No sé si podemos pasar a la próxima diapositiva. Mi abuelita, que ahí la ven joven, que es la que está en el círculo rosa, mi abuelita vivió en la zona agrícola del norte de Lima, en la provincia de Huaral, y toda su familia era campesina. En su caso, ella era la hermana mayor de 6 hermanos, en su mayoría mujeres. Decidió venir a la capital con su hermana Isabel para progresar. Y como pueden ver en la foto, ella, cuando vino a la capital, encontró un espacio de soporte y apoyo en la comunidad china. Ahí la pueden ver rodeadas de un montón de personas, y no, como lo pueden ver, no está mi abuelo, está ella, joven, ¿no? Entonces ella encontró este espacio de soporte y apoyo en la comunidad china y fue allí donde conoció no solo a mi abuelito, sino a las mejores amigas que la acompañaron de por vida, las hermanas Sara, Julia y Margarita Chao. De forma similar, en el espacio familiar al que se integró mi abuelo Julio, que está en la próxima foto, ahí está. El espacio familiar al que se integró mi abuelo Julio, no Julio Con, era principalmente femenino. En ese sentido, yo entiendo que la migración de China a Perú o de Huaral a Lima ha sido una ruta para la superación, pero no hubiese sido lo que fue sin el apoyo de la comunidad, sea peruana o sea china. Como pueden ver en esta foto, está mi abuelo, también están al centro mi mamá con sus primos, y en los dos extremos, tanto derecho como izquierdo, están la abuelita de mi mamá, que es la señora de la derecha, y las tías, ¿no? Las tías que están al medio, hay la señora al medio es mi tía Isabel, que es la hermana menor de mi abuela, que vino con ella a vivir, a radicar en Lima,
y Doris, que es la que está al lado izquierdo, que se quedó en Huaral y que siempre también la tenemos muy presente, ¿no? Y bueno, una de las cosas que nosotras vimos pertinente, de las que vimos pertinente también hablar en este momento, es que qué recogemos, ¿no? Y con qué quisiéramos de alguna manera, qué quisiéramos superar o trascender respecto a esta tradición familiar que tenemos, ¿no? Y sobre ello quiero comentarles que creo que pese a lo que las redes y la cultura parecían imponerles a mis abuelos sobre el rol de la mujer, digamos, porque mi abuelito no le permitió estudiar a mi abuelita, por ejemplo, corte y confección y cosas de ese tipo, ¿no? Que es esta figura dependiente, sumisa, servicial. A pesar de ello, mis dos abuelos siempre han tenido claro que las personalidades fuertes y dominantes, nutritivas, han venido principalmente de las mujeres en mi familia. Así, la relación de mi abuelito Julio con las mujeres de mi familia evidencian sus expectativas de excelencia, moldeadas por la sociedad aún más machista de esas épocas, pero también nos muestran cómo ello pudo dar lugar a otras formas de entender los roles de género, cómo el amor pudo más que ciertos estereotipos en las limitaciones de esa época. Era mi abuelo Julio quien cocinaba muchas veces. Él ha sido el que nos ha inculcado que prácticamente todas nuestras reuniones familiares sean comiendo chifa, quien hacía las compras, quien cuidaba a sus hijas también, aunque estas, mi mamá y mis tías, eran las que cuidaban a mi tío Chicho, el más engreído de la familia. Y si bien mi abuelo replicó muchas de esas prácticas con nosotras, sus nietas, de amor y de mucho, mucho cariño a través de la comida, hasta que tuvo que partir ejerciendo un rol de cuidado muy fuerte y amoroso, no permitió que mi abuelita siguiera su propio camino formativo y que tuviese independencia económica. Y esa es una evidente contradicción. En ese sentido, mi identidad está muy marcada por estas fuertes exigencias de mi abuelo, reproducidas en mi mamá y mi tía. Se hicieron muy evidentes en mi etapa escolar, cuando yo quería ser siempre primera alumna en un mandato psicológico súper fuerte y muchas veces autoimpuesto, ¿no? Pero, no obstante, creo que su figura y la figura en general de mi familia y las mujeres de mi familia me han permitido y nos están permitiendo a todas, creo que en esta generación, tener una identidad mucho más empoderada que la que tuvieron las mujeres anteriores de nuestra familia. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Yo creo que has dicho algo muy, muy importante, que es ese rol que nuestras madres, nuestras abuelas cumplieron dentro de la esfera familiar fue tan fuerte que nos impactó tanto que ahora con estos cambios sociales que tenemos y estamos más empoderadas, participando más en la esfera pública, tenemos ese momentum, ¿no? de realmente ser lo que somos y exigir lo que queremos. Y finalmente, nuestra pregunta para Fátima. Fátima Sarmiento, tu turno. Fátima, estás en mute, perdona. Sí, gracias. ¿Puedes pasar la diapositiva, por favor? ¿Escuchas? Gracias. Por el lado de mi madre, provengo de dos familias chinas distintas, ¿sí? Los Li y los Chong. El rol que cumplieron las mujeres dentro de ambas familias fue muy importante. Mis antepasadas eran mujeres fuertes y trabajadoras. Mi tatarabuela vivía en Cantón y cuentan que allá tenía tierras y tenía árboles de oliva. Sus dos hijos emigraron a América en busca de trabajo. Mi bisabuelo Lipo Van llegó a Perú y su hermano menor desembarcó y se quedó en San Francisco, en Estados Unidos. Mi tatarabuela le enviaba cartas a mi bisabuelo desde China, ¿no? Y él siempre tuvo nostalgia y tuvo ganas de regresar a verla, pero no pudo. Mi bisabuelo era contador aquí en la Beneficencia China, en el centro de Lima. Su hija, mi abuela Mercedes, ella trabajaba en la Casa Pasco, que era una tienda en la avenida Bancay, y estudiaba corte y confección. Mi bisabuelo es el que ven ahí en la foto, el que tiene el puntito rojo. ¿Puedes pasar la diapositiva, por favor? Bueno, la segunda foto es una foto de mi bisabuelo con su esposa, mi bisabuela. La siguiente foto es la foto de su hija, la hija de ellos dos, mi abuela Mercedes y su esposo. Ambos son tusanes, es decir, del lado materno, mis dos abuelos, los dos papás de mi mamá, son tusanes, ¿no? Y la siguiente foto es la mamá de mi abuelo, que es mi segunda línea tusán. Bueno, les contaba que mi abuela cosía vestidos de novia y trabajaba y estudiaba al mismo tiempo, ¿no? Cuando se casó con mi abuelo, siguió cosiendo, pero decidió dedicar su trabajo a pagar los estudios de mi abuelo en la escuela de oficiales de la policía.
Entonces todo su dinero y todo su esfuerzo lo enfocó en ayudarlo a estudiar. Si bien mi abuelo llegó a ser general y si bien lo hizo por méritos propios, el esfuerzo de mi abuela fue fundamental. Gracias a ello, todos sus hijos tienen carreras profesionales, incluyendo a mi madre. Somos una familia grande, la mayor parte de mujeres. Mi madre es la hija mayor y ha cuidado a todos sus hermanos. Ella es maestra de historia y geografía, aunque antes quiso ser artista. Ella ha sido mi mayor apoyo desde que yo era una niña. Me enseñó de todo, poesía, música, literatura, me contagió su amor por la cultura. Gracias a ella gané muchos concursos durante la primaria y la secundaria, y con el tiempo ingresé a la Escuela de Bellas Artes. En todos estos años no he parado de estudiar y de enseñar arte, porque también soy profesora. Por otro lado, en mi segunda línea china, mi tatarabuelo Chong Lenseng era un comerciante de telas que vivía en Huaraz, en el callejón de Guaylas. Se casó con mi tatarabuela Mariana y tuvieron a mi bisabuela Zoila, que es a mi bisabuela Josefina, que es la que está de rojo al lado derecho, la más viejita. Se casó con mi tatarabuela Mariana y tuvieron a mi bisabuela Josefina. Mis tatarabuelos habían vivido la guerra con Chile, ¿no? Su hija, mi bisabuela Josefina, era carnicera y era una cocinera excelente. Siempre nos recibía con comida deliciosa en su casa. Ambas, Mariana y Josefina, son muy recordadas en mi familia por su fortaleza y por su carácter. Eran mujeres cálidas, pero a la vez inspiraban mucho respeto. De mi tradición familiar me quedo con la fuerza, con la generosidad y el trabajo. De mi historia familiar quisiera romper con los talentos no desarrollados. Quisiera que mis hijos puedan desarrollarse plenamente en toda su expresión y toda su potencialidad. Gracias. Wow, muchas gracias. Realmente estos cinco historias familiares espero que al público les haya gustado mucho, son muy impactantes y cuentan mucho acerca de nosotras mismas, ¿no? De dónde venimos y por qué somos lo que somos. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta. Ustedes nos hablan de su historia migratoria y de dónde viene el lado Tuzán. Ahora, mi pregunta es, ¿cuándo ustedes empezaron a identificarse como mujeres tusanes? Porque a veces esa exploración de la identidad se hace un poco difícil. Cuéntenos acerca de este proceso de construcción de tu identidad y cómo esta identidad Tuzán, en la participación que ustedes tienen en la esfera pública. Esta pregunta podemos empezar con Julia esta vez. Te dejo la pregunta en la pantalla. Gracias. ¿Recuerdan la película In and Out con Kevin Kline, Tom Selleck y Brad Pitt? Espero que la recuerden porque algo así es mi historia. Los amigos de mis padres siempre nos preguntaban si teníamos algo de chino, japoneses. A mi papá le decían que se casó con una señora del Ojito. Esto fue siempre parte del paisaje familiar, como lo decía antes. Y mi mamá siempre tenía como un silencio y una evasión, que se escapaba del tema, ¿no? Y esto para mí era muy elocuente. Desde chiquita tuve esa inquietud, una inexplicable curiosidad. Yo veía un rostro asiático y empezaba en mi cabeza, ¿es chino o es japonés? ¿Es chino o es japonés? Y empezaba a estudiar a la persona. Tenía una como atracción natural hacia ello. Ya cuando fui creciendo tuve un enamorado cuyo abuelo nació en Cantón y llegó a Perú y se casó con una peruana Tuzán de Casma. Y este muchacho y su abuelo, los dos me preguntaban si había algo de chino en mi familia. Y yo le decía que no sabía, porque no lo sabía, hasta que un día él le preguntó a mi mamá, el enamorado, y mi mamá, otra vez, muy dulce, evadiendo, no lo sé, quién sabe, puede ser a lo mejor. Entonces, algo a mí me dijo, mi mamá está mintiendo. Entonces, cuando el enamorado se fue, la rinconé a mi mamá y le dije, dímelo, sí o no. Entonces, mi mamá no dijo que no, no pudo negarlo, pero decía, no sé, no tengo claro nada, parece que sí. Entonces, de ahí, esto quedó en mí, muy profundamente guardado. Y se agigantaba el vacío.
En primeras nupcias me casé con un peruano mitad japonés, mitad peruano. Su familia no me tragaba porque yo de japonesa no tenía nada. Solo la tía Sumiko me decía, pero yo veo en tu cara que tú tienes algo de japonesa y por eso sí me quería. Menos mal que no le dije que era china. Bueno, más adelante dos amigas muy queridas miraban las fotos de mi abuelito y una me dice, solo le falta decir, te encanta la, así como el chinito de Chifast, que me daba risa, pero era con cariño que lo decían, y empezaron a ver las fotos y me decían, pero no te das cuenta que tú tienes algo de China, tus hermanos, toda tu familia, tu mamá, mira los ojos de tu mamá, que es. Entonces, toda esta investigación llamaron a los otros amigos, fue una especie de encuesta. Ese día salí del closet étnico y asumí que por mi sangre, por mis venas, corre sangre china, junto con sangre judía, como les contaba de mi abuela, judía, española y andina, y soy un jugo de tutti frutti, así me asumo. Cuando me mudé a Canadá me pasaron historias similares, pero mucho más porque acá hay una gran diáspora de chinos y hongkoneses, muy grande por diferentes razones, y el interrogatorio étnico comenzó nuevamente. Mi amiga Wang Chen Wong es una compañera de estudios, ella es de Beijing, me decía, si tú abres la boca, yo me pregunto si eres japonesa o coreana, pero si cierras la boca, te pregunto de qué parte de China eres. Mi amiga Michelle y su esposo miraban las fotos y decían, sí, definitivamente tú eres asiática. Y lo mismo pasaba muy repetidamente en muchos contextos con las fotos de mi familia, de mi mamá. Un día mi esposo y yo comíamos en Chinatown, Vancouver, y esto sí es algo interesante, y se acercó a nuestra mesa desde una mesa en un área más o menos privada, un señor que estaba comiendo con sus amigos, día domingo interno, no sé, venían del club o algún lugar, y me trae un plato de sopa, lo pone en la mesa y me habla, no sé si fue cantonés o mandarín, pero me habló, y yo me disculpé en inglés y le dije que no hablo el idioma. Me preguntó, pero ¿no eres china? Y le digo, sí, pero parcialmente y no aprendí el idioma. Mi vieja explicación y el síndrome del impostor otra vez. Y me dijo, bueno, acá está el plato, es un regalo para ustedes. Se fue a la mesa, pero todos creían, todos juraban, porque sus amigos me miraban así sorprendidos, como no es, si es, ¿qué es esto? Entonces, esto hablaba más fuerte para mí, ¿no? Es como el elefante rosado en la habitación, ¿verdad? Que ha sido invisibilizado y negado, pero está allí y todos lo vemos. Los primos, todos los que descendemos del abuelito Don Carlitos, hemos pasado por esto. Mi primo Jaime, que vivía en Montreal, la gente lo detenía en la calle diciéndole que él era Jackie Chan. Un obseso lo persiguió por varias cuadras y no lo dejó hasta que mi primo le firmó un autógrafo como si fuera Jackie Chan. Todo el mundo le decía, eres Jackie Chan, di la verdad, eres Jackie Chan. Bueno, ¿para qué les cuento? Cuando Julia Wong me invitó al Sofa Zoom, aunque me sentí muy alegre, otra vez el síndrome del impostor me empezó a quemar por todos lados. Julia me hizo sentir muy cómoda y entonces acepté, porque a pesar de las certezas internas y las evidencias que les he mostrado, este síndrome de impostor que la invisibilidad ha causado acerca de mi ancestro chino es algo que realmente problematiza, y no solo me problematiza a mí, sino que problematiza a otros. Mi identidad Tuzán para mí es una curiosidad, es un latido profundo que me grita interiormente y que a veces se avergüenza, como lo decía, cuando no puedo hablar cantonés, mandarín o vietnamita, como cuando fui a un retiro vietnamita y todos los vietnamitas a mí me hablaban en vietnamita y otra vez ahí el asunto. Pero al unirme al colectivo feminista de mujeres tusanes, esta energía de pertenencia, de hermandad de mujeres, es tan fuerte que de alguna manera está tomando un lugar muy importante en mi vida y me ayuda a sentirme identificada y a que mi empatía crezca. Estos hechos extraños que cuento ahora tienen un matiz diferente para mí. Es un momento más bien de, ajá, y muy importantemente me hacen ser más asertiva y más insistente en eliminar y ser consciente de las microagresiones hacia la diversidad y hacia la mujer y, como lo decíamos, a romper los estereotipos tradicionales. Y esto es lo último que voy a decir. Mi camino a revertir esta invisibilización está llenando espacios en blanco de mi historia, pero que principalmente me dan un norte ahora. Y con ello me alegra de estar dando voz a muchos tusanes y tusanas invisibilizados, como mi abuelito. Me alegra mucho haberlo presentado ahora y haber hablado de él y sobre todo de su profunda dulzura y amabilidad, cosas que yo realmente espero cultivar y a arreglar este asunto del síndrome de impostor,
para mejorar la aculturación, sintiéndonos todos que merecemos ser parte de este reconocimiento y además a mejorar lo que es la integración entre culturas. Gracias. Gracias a ti, nos has hecho reír. Y como siempre nos haces reír, Julia. Y gracias por compartir lo que has dicho. Realmente creo que este síndrome del impostor nos ha pasado a todos cuando a veces viajamos en el extranjero, y como tú, yo también a veces acá en Suiza o en Estados Unidos me dicen, no, tú no eres peruana. Y es la falta de educación, ¿no? De nuestras raíces, de nuestra multiculturalidad como nación, y como en muchos lugares hay inmigración y hay una nueva diversidad y se tiene que aceptar como es. Nuestra siguiente panelista, no sé si Valerie, nos gustaría escuchar de ti acerca de cuándo te empezaste a identificar como mujer Tuzán, y especialmente cuéntanos de ese proceso de construcción de tu identidad y cómo esta influyó en la participación en la esfera pública. Sí, hola. Bueno, sobre eso yo he sido y seré Tuzán desde y para siempre, por decirlo de alguna manera. Es una identidad que tengo desde que tengo memoria, ¿no? El asunto más relevante de mi construcción como mujer Tuzán ha sido el nombre que me dieron y el proceso detrás de este. No sé si puedes avanzar una diapositiva más. Mi abuelito Julio quería que yo fuera varón. Fui la última nieta que nació antes de que él se fuera de este mundo. Todas sus hijas, inclusive su único hijo varón, tuvieron hijas. Somos 4 primas en Perú y las pueden ver ahí en esa pagodita. Y bueno, 2 en Estados Unidos. Así que la presencia femenina en ese lado de mi familia es hegemónica en todas las generaciones. Como ya les comenté en la parte anterior, mi familia materna ha tenido mucho impacto en la construcción de mi identidad. Y dentro de ella, mi abuelo Julio Con ha sido la imagen más poderosa, inspiradora, pero también idealizada. Y les cuento que me di cuenta de eso el domingo cuando ensayábamos esta charla. Me la pasé 5 minutos hablando de él antes que de mí misma. Y creo que de él ya he hablado bastante. Entonces, bueno, pasaré a contarles qué pasó. Mi abuelito me nombró Tayon Chai cuando nací mujer. Y, disculpen, me nombró Tayon Chai, que era un nombre pensado para varón. Pero cuando nací mujer, me renombró como Yukun Chai, que es el nombre que uso en todas mis redes sociales y que atesoro como mi principal identidad pública. Él esperaba que yo siguiera una trayectoria educativa entendida inicialmente como masculina. Así que desde muy pequeña mis padres me metieron la idea de que debía estudiar Derecho. Eso era consistente con la identidad de mi abuelito, quien llegó a ser directivo en la Sociedad de Beneficencia China e inculcó el interés de mi mamá y sus hermanas y hermano en la esfera pública, entendida tradicionalmente, digamos, ¿no? Lo político, los partidos, las disputas ideológicas, el rol del Partido Comunista en la China y todo eso, ¿no? Bueno, pero entonces ahí dejo de hablar de mi abuelo y paso a hablar de mi mamá, que bueno, mi abuelo influyó en mi mamá en que yo estudiara en un colegio chino, en principio, ahí en la foto con mis primas estoy en el colegio chino, pero bueno, y mi mamá que está allí en el lado izquierdo junto con mi papá. Entonces volvemos a la diapositiva anterior. Allí en la foto la pueden ver a mi mamá, ¿no? En la inauguración del emprendimiento educativo que tuvieron con mi papá, un colegio privado en San Juan de Lurigancho. Ella dedicó sus esfuerzos y energías en acompañar a mi papá en sus proyectos. Mi papá es el que está al costado de ese florero, de ese ramo de flores que está sosteniéndolo mi abuela, ¿no? Y si bien mi mamá, que está a la izquierda, en el extremo izquierdo, estudió arquitectura y es una persona muy artística, su vocación por la educación es notoria. Dedicó 15 años de su vida o más a ser docente de distintos niveles, inicial y primaria, y también del idioma inglés. Adicionalmente, mi mamá es una persona altamente politizada. Es aprista y lo fue desde muy joven. Estudió en la Universidad Nacional Federico Villarreal del Perú y desde muy pequeña me habló de Ayala Torre, del materialismo histórico, del gobierno de Alan García y en especial los intentos de ese gobierno de llevar a cabo un gobierno con un Estado más fuerte, que si bien sabemos fracasó, ella siempre ha reivindicado como una apuesta por los trabajadores en la iniciativa de estatizar la banca. Entonces, ante la pregunta de cómo mi identidad Tuzán influyó en las diferentes esferas públicas en las que participo, yo respondería que hago política, y hago política partidaria, y hago política también activista, gracias a mi mamá, ¿no? A los ideales y el empoderamiento que ella misma ha construido a partir de los ideales que mi abuelito Julio le inculcó de alguna manera. En ese sentido, soy continuidad. Participo en la política organizada porque siempre le he visto a mi mamá organizándose. Fue delegada de las Madres Mi Salón, ha sido docente y promotora de un colegio. Estudié ciencia política y analizo la política porque siempre veíamos juntas las noticias en tiempo de elecciones, junto a mi papá.
me uní a un colectivo ecologista, anticapitalista y feminista en la universidad, de alguna forma porque ella siempre ha defendido la vida y ella es animalista, ha ido conmigo a marchas antitaurinas y tiene un montón de gatos y rescata animales en su casa. Entonces, bueno, ¿qué es la identidad Tuzán para mí y cómo conversar con otras mujeres me ha ayudado a vincularme con ella? La fuerte presencia del lado materno en mi familia contrasta mucho con mis orígenes reales, que son multiétnicos, y ahí está mi abuelita al centro de la foto, y principalmente andinos, de hecho, ¿no? Mi abuela, como ya les conté, viene de la zona rural y agrícola de la costa de Lima, y mi papá viene de la zona andina de la Sierra de Ancash, ahí lo ven en el terno marrón. Este colectivo, ¿no? Tuzanaje y el Círculo de Mujeres Tuzanes, me está ayudando a procesar y darle sentido a esa apuesta por ser continuidad y ruptura en la que he sido formada por mi tradición izquierdista y anticapitalista. Hacer crítica con el sentido familiar que idealizó un poco y reconstruirlo hacia algo que pueda terminar empoderando a otros y otras para que ya no sean objeto de un examen de chinura, ¿no? ¿Qué tan chino eres? Porque mi realidad étnica en realidad es una mixtura muy diversa. En realidad soy más que ser china, soy chola, pues, ¿no? Entonces, gracias al Círculo de Mujeres Tuzanes me estoy reencontrando con el sentido de comunidad que mi abuela construyó, no solo a través de su propia comunidad familiar, sino la que hizo extensiva a otras familias, como los León Chau, a quienes les envío un saludo y un abrazote, porque entiendo que Judith me está escuchando, y espero, a través de mi forma de vida, romper con los estereotipos de excelencia y emprendimiento que vienen de esa generación, ¿no? De la generación, digamos, de nuestros ascendientes chinos, inicialmente asociadas a los roles masculinos y a la bonanza económica. Y finalmente también deseo romper con los estereotipos de realización femenina que están solo asociados a la maternidad, a la construcción de una familia o a acompañar a un varón en sus proyectos, sobre todo en tener voz en la esfera pública, en ser personas empoderadas y empoderar a otras personas. Muchas gracias. Wow, muchas gracias, Valerie. Voy a apresurar un poquito porque tenemos 9 minutos más, así que nuestra siguiente pregunta es para Fátima. Fátima. Estás en mute. Disculpe. La construcción de mi identidad está ligada al arte. Mis primeros recuerdos son, aparte de los juegos, los concursos de arte en los que participé. A los 5 años ya había ganado mi primer concurso distrital, es decir, desde ese momento participaba en la esfera pública. Hay algunas fotos de los concursos en la niñez y adolescencia. Por otro lado, iba aprendiendo tradiciones familiares que me transmitía mi familia, como los sobres rojos con dinero en Año Nuevo, algunas palabras en chino, la comida, etc. Sin conocer a profundidad la historia de mis raíces, desde niña tuve curiosidad por los libros de chino de mi madre, las imágenes de geishas y el teatro japonés kabuki. ¿Puedes pasar, por favor, la diapositiva? La pintura que está ahí es una de las primeras pinturas que hice, de las primeras pinturas al óleo que hice, que es un personaje de teatro japonés kabuki. En ese tiempo, para mí, todas las imágenes orientales eran lo mismo, es decir, no diferenciaba, no distinguía entre lo que era chino y lo que era japonés. Durante la época de colegio, cuando teníamos que representar a distintos países, yo siempre representaba a China y a veces tenía que decir algunas palabras en chino. Me solían poner sobrenombres derivados de China, pero nunca me molestó. Quizás porque la diferencia me parecía algo especial y no una desventaja. El barrio chino también tuvo una gran influencia en mí. Está ubicado en Barrios Altos, en el centro de Lima. Y con mi madre solíamos ir a ver la danza del dragón, a comprar ingredientes para la comida china o simplemente pasear por ahí, tomar el té y comer chips. Siempre me reconocí como descendiente, pero no sabía qué era ser Tuzán. Cuando empecé a estudiar en la Escuela de Bellas Artes, no tenía referentes chinos artísticos, pero sí Nikkei, como Tirsa Suchiya, Venancio Chinky y Carlos Runcia Tanaka. Al único referente artístico que recuerdo, chino, es a Wong Kar-wai, el director de In the Mood for Love. Es cuando ingreso a la Universidad Católica en el 2018, que recién investigo un poco más sobre mi bisabuelo chino. Luego en la exposición Chinarte en 2019, recién me reconozco como artista Tuzán a mis 33 años y puedo por fin conocer el trabajo de otros artistas tuzanes. Para mí la identidad es una construcción continua, abierta, híbrida, flexible. La diversidad habita en nosotros. Cada uno es su propia mezcla. Además es libre, ¿no? Es decir, tomamos de cada cultura a la que pertenecemos lo que creemos valioso y desechamos lo que no. Es por eso que no hay dos identidades iguales.
Conocer nuestros orígenes e identificarnos con algunos valores, tradiciones o referentes es fundamental, sobre todo en ciertos momentos de la vida. La identidad funciona como un conjunto de anclas a los que nos sujetamos en los momentos críticos, como salvavidas, como las primeras piedras para construir o como peldaños para profundizar en nosotros mismos. Ser Tuzán para mí es eso, una parte importante de mi viaje de autoconocimiento. A partir de las conversaciones con las compañeras de mujeres tuzanes, empecé a identificarme como mujer tuzán. Aunque las historias de vida sean distintas, funcionamos como espejos. Nos vemos más claramente cuando una parte nuestra se refleja en la de las demás. Comprendemos mejor nuestros procesos. Mi identidad como mujer tuzán se ha construido en la dinámica entre lo privado y lo público, entre lo familiar y lo que me parecía muy lejano, en la introspección y en el compartir con el grupo de pares. Bueno, y por último, la figura en la última foto de la derecha, hay dos señoras, es mi abuela materna y mi tía abuela también por el lado materno, ambas tuzanes, pero de dos raíces distintas. Me parece muy significativo porque fueron las más entusiasmadas en ir a Chinarte y son mujeres, ¿no? Son mujeres y son las mayores de ambas familias, o sea que persisten hasta el final ahí. Gracias. Gracias a ti. Yo creo que nos va a faltar tiempo porque tenemos tanto que conversar, así que les prometo que todos estos huecos de información serán en otra mesa que organizaremos. Mi siguiente pregunta es para Saray. Saray, cuéntanos muy rápidamente. Gracias, Victoria. Voy a tratar de hacer esto muy breve. Si quieres, pasamos a la primera diapositiva. Yo me identifico como Tuzán desde niña. Por un lado, como ya les he comentado, porque mi abuelo era poeta, y por otro lado, siguiente diapositiva, porque en mi familia, cuando se reunía la familia Lai, ellos solían hablar en chino, aunque nosotros no entendíamos absolutamente nada. En ese sentido se apreciaba la herencia china, pero no era parte de nuestra vida lingüística. Sí lo era de nuestra cultura gastronómica, porque, por ejemplo, en casa todos los días comemos arroz y no tortillas, como sucede en otros hogares mexicanos tradicionales. Siguiente, por favor. Sin embargo, mi verdadera identidad tuzán surge en el 2008, después de una enfermedad que tuve que me dejó paralizada la mitad del cuerpo a causa de un virus que atacó a mi cerebro. Cuando me recuperé, le pedí a mi familia un nombre chino porque mi abuelo no había podido darme un nombre chino antes de fallecer. Así fue como ellos se juntaron, mi familia china, y decidieron que mi nombre sería Lai Yoklen. Este es el nombre que cambió muchas cosas para mí, marcó un inicio y un término, y así es como continuamos con la siguiente diapositiva. Después de esto nació incluso un interés en publicar los poemas que mi abuelo había dejado. Siguiente, por favor. Y también me comencé a interesar por estudiar más sobre mis raíces, y también empecé a estudiar Kung Fu como parte de mi terapia de rehabilitación. Siguiente. Finalmente, con la adquisición de mi nombre chino, pues ahora me identifico con ese sello en el mundo del arte, sobre todo en el mundo de la cinematografía, que es un área creativa que apenas empecé a explorar. Y aunque por el lado materno, pues también hay historias de migraciones, sigue existiendo mucho misterio y siempre se ha dicho que la raíz es mexicana. En ese sentido, siguiente, para mí la identidad es una construcción continua e interminable, como ya lo han dicho. Ya que, por ejemplo, en mi identidad peruana no puedo decir que tenga algo porque a mi abuela Freddy nunca la conocí. En cambio, desde niña he bailado flamenco y he convivido mucho con la cultura española, que también es parte de mi identidad y está conformada también dentro de mi vida. En suma, pues la identidad es esto, una construcción interminable que vamos haciendo a través de la vida. En ese sentido, también al formar parte de este grupo de mujeres, comienzo a hilvanar nuevas filigranas en la construcción de mi identidad como mujer y como Tuzán. Gracias. Gracias a ti. Y ahora corriendo a Alexandra. Alexandra, la última pregunta para ti. Ya, ok. Soy Tuzán desde que nací, desde que tengo uso de conciencia.
He pertenecido a la comunidad china desde que era pequeña, porque a todas las reuniones familiares a las que iba eran puros familiares chinos, puros tusanes. También frecuentaba varios espacios como Villa Tuzán o el Juan 23 por mis tíos. Ahora, si queremos hablar de mi identidad como mujer tuzán, quizás a diferencia de otras personas de la comunidad y por la historia familiar que conté en la sección anterior, no hemos tenido una autoridad masculina a la cual obedecer o someternos. Se podría decir que tampoco he tenido que someterme a una imagen paterna autoritaria o una imagen masculina autoritaria. Por suerte en mi familia las imágenes masculinas no son autoritarias. Ni tampoco servir a hermanos o familiares hombres. Además, como he sido la hija única por mucho tiempo, no he sentido ese tipo de favorecimiento. Entonces, en el aspecto privado, yo considero que mi tusanidad ha sido rescatada a partir de una reflexión de mi propia identidad al momento de conversar con mis otros familiares y compartir experiencias, todo lo que se rescate de la vida privada. Asimismo, creo que en Tuzanaje se ha abierto un espacio muy bonito donde muchas de las mujeres hablamos sobre nuestras experiencias, las compartimos. Ahora, si hablamos de la mujer en la sociedad o en la esfera pública, normalmente se suele decir que es exotizada o vista como de forma sumisa, es una fantasía a veces eso. Sin embargo, tengo que decir nuevamente que desde mi experiencia no me ha pasado esto a veces por el tema de los rasgos. O sea, no, soy un cuarto china, entonces a veces no se dan cuenta de mi tusanidad. Entonces no encajo fácilmente en este tipo de problemáticas. Asimismo, como mujer tuzana en el espacio público, me parece que es importante reflexionar sobre la tusanidad en espacios de diálogo como el que se han abierto ahorita, en estos momentos, y qué se entiende por ser mujer, tanto las diferencias entre las generaciones y cómo es ser mujer tuzán dentro del Perú como en otros países. Ahora, por parte importante es el de visibilizar la diversidad de la identidad tuzán, ir en contra de la idea de un sinodescendiente puro. Por ejemplo, alguna vez fui a una celebración con mi apeu, donde habían otros tuzanes, no necesariamente la familia, y las personas que se sentaron junto con nosotras me comenzaron a interrogar sobre de qué lado era China, cuáles son tus apellidos. Y con eso realmente me sentí, uno, humillada, y otro, prácticamente le estaban diciendo a mi apeu de forma indirecta que por su culpa la raza ya no era pura. Entonces, esa es una de las cuestiones que hay que criticar, ¿no? Y que se puede explorar en este tipo de espacios. Por último, también es mi deseo que se abran espacios de diálogo donde se pueda hablar de la diversidad sexual y de género, especialmente de la tuzana. Si ya de por sí la comunidad tuzana es ignorada en la pluralidad de la identidad peruana, imagínense cómo debe ser LGBT y queer dentro de la misma comunidad tuzana. Al menos los dos primeros temas, lo LGBT y lo queer, y el mismo tema de género lo he podido desarrollar en mis trabajos de la academia y la universidad, tanto en artículos e investigaciones. Pero no descarto de que en algún momento en el futuro se pueda analizar estos mismos temas de la comunidad queer, LGBT, género, en la misma comunidad tuzana. Y si yo no lo hago, invito a cualquiera que lo esté escuchando en estos momentos a que pueda estudiar sobre ello a futuro o a corto plazo. Muchas gracias a todas. De verdad que hay muchas cosas que conversar. No tenemos el tiempo, tenemos muchos más eventos y a las personas que nos están mirando, por favor continúen mirando todos los eventos de Tuzanaje. 8 horas es realmente increíble. Y con esto cerramos nuestra mesa y tengan por seguro que vamos a hacer más mesas acerca de mujeres tuzanes y todas nuestras exploraciones y viajes. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias, chao.